Mucha gente se pregunta hoy por qué Dios no me habla directamente. Y yo creo que mientras algunos hacen esa pregunta, otros afirman que Dios sí lo hace. Y la pregunta es, ¿cuál es el veredicto de la palabra? ¿O en qué nosotros basamos una conclusión o la otra? Cuando personas se preguntan por qué Dios no me habla directamente, lo están haciendo en base a algo que han leído en la palabra, donde Dios de alguna forma le habló a profetas o quizá a algún otro de una manera directa, y están olvidando, por otro lado, que Dios venía revelando su voluntad, su plan, de una manera progresiva, y que llegó un momento cuando Dios completó toda su revelación. Nosotros tenemos hoy una Biblia impresa que circula y se adquiere con mucha facilidad, algo que era imposible incluso aún durante el tiempo del Nuevo Testamento. Dios completó su revelación para nosotros los hombres y hoy en día Él nos sigue hablando por medio de esa palabra. Pero hay formas como Dios comunica su voluntad, que no es directamente como lo recibieron quizá los apóstoles, los profetas o algún otro en un momento dado, pero Dios le ha dado a la iglesia maestros, le ha dado a la iglesia pastores para guiar el rebaño. Y si bien es cierto que ninguna de nuestras voces son infalibles, no es menos cierto que Dios usa la guianza de guías espirituales para las ovejas, para dirigirlas en una dirección o en otra. De esa misma forma, el Dios soberano, providencial, orquesta en su providencia circunstancias, cierra puertas, abre puertas, por medio de las cuales Él está tratando también de comunicarnos cuál es su voluntad. Pero aún regresando a la palabra de Dios, yo quisiera enfatizar que aún en los tiempos del Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo Testamento, la norma era que Dios hablara por medio de un profeta en el Antiguo Testamento. El profeta era la persona que le hablaba al pueblo de parte de Dios, el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo. De manera que aún en el Antiguo Testamento, la norma no era que Dios viviera hablándole a cada creyente de manera individual, de forma audible, como mucha gente lo está esperando hoy. Y lo mismo pudiéramos decir en el Nuevo Testamento. Los apóstoles estuvieron ahí para enseñar al pueblo, y luego otros pastores que comenzaron también, personas que comenzaron a creer y se constituyeron en pastores de la iglesia. La norma siempre ha sido que Dios ha hablado por medio de sus líderes, en el caso del Antiguo y Nuevo Testamento, o en el caso del registro que tenemos, y luego en ocasiones puntuales Dios lo hizo de manera directa, como nosotros sabemos. Hoy en día, Dios ha puesto el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él ilumina la palabra. Al iluminar la palabra, pues nosotros podemos, por medio de su acción, entender no solamente la revelación general de Dios para todos nosotros, sino que también Dios puede darnos dirección personal por medio de esa palabra ya revelada. Y una vez más quisiera enfatizar que Dios también usa incluso otros creyentes más maduros, mejores entendidos en la fe, para ayudarnos a entender quizá en una situación dada cuál debiera ser el curso de acción. Dios nunca ha dejado a su pueblo o al creyente de manera individual sin guiarlos. La pregunta es cómo nos guía hoy y cómo guió en el pasado. Y hay muchas cosas en común de cómo lo hizo en el pasado y cómo lo hace hoy, pero hay algunas diferencias. Y la diferencia la establece el hecho de que los creyentes del pasado no tenían una revelación completa y nosotros sí la tenemos. Y algo más incluso, la manera como Dios dio el Espíritu Santo a su iglesia a partir de Pentecostés, aún ahí hay una diferencia en cómo el Espíritu Santo fue dado anterior a ese tiempo. Y ese Espíritu mora en nosotros y crea en nosotros el querer, el hacer, y crea en nosotros lo que otros han llamado ímpetus o señales internas, que no son infalibles porque nosotros podemos malinterpretar lo que el Espíritu de Dios quizá está tratando de comunicarnos, pero son impulsos, deseos que Dios crea en nosotros desde el interior para guiarnos en una dirección o para evitar que nosotros nos vayamos en una dirección contraria a su voluntad o que nos acarree consecuencias.